Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Iniciamos hoy una nueva semana y qué difícil está la vida en la ciudad de La Paz. La verdad es que es una especie de asfixia lenta. Ahora no hay carnes, sobre todo de pollo, de res. Es básicamente imposible conseguir o hay que hacer largas filas. Huevos también escasean, algunos lácteos, es decir, la situación se ha puesto muy complicada porque continúa el cerco hacia la ciudad de La Paz en las carreteras. Bueno, estamos entrando a la tercera semana consecutiva de conflicto social y los sectores que quedan protestando, yo diría que todos ellos están pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Aquellos sectores que querían demandas sectoriales, reivindicaciones de grupo, ya han llegado a acuerdos, incluidos los mineros cooperativistas, los maestros rurales, los maestros urbanos, ellos ya se han desmovilizado. Sin embargo, los que siguen protestando son los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los sectores evistas que vienen hacia la ciudad de La Paz en una marcha de protesta desde Caracollo que llega hoy a la sede de gobierno, lo que nos anuncia una jornada también complicada como otras que hemos tenido la semana pasada. Como siempre, nosotros buscamos una arista para analizar estos temas coyunturales, pero a profundidad, desde el punto de vista del análisis, la perspectiva, y queremos en esta ocasión darles datos del informe sobre democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe 2026 del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se titula Democracias bajo presión, ¿no? Y básicamente yo les voy a leer una frase que saqué del prólogo sobre este informe y dice, las personas no solo quieren votar, también esperan vivir mejor, con seguridad, justicia y oportunidades. Cuando la democracia no responde, su promesa original pierde fuerza, dice el prólogo de la publicación, que ha sido presentada el viernes pasado en el Palacio de Gobierno en presencia del presidente Rodrigo Paz. Recordarán ustedes que él dijo que los que quieran dañar la democracia van a ser enviados a la cárcel, pues fue en el marco de la presentación de este informe. Quiero ir en primera instancia hasta Cochabamba para saludar a María Teresa Segada, más conocida como Marité. Ella es socióloga, analista política, investigadora, docente. Marité, buen día, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, estimada Mary. Un gusto enorme hablar contigo, aunque en una situación evidentemente un poco difícil para el país y que creo que requiere muchos desafíos, sobre todo de voluntad social y política en este momento. Así es. Y Marité, te cuento que está aquí en el estudio a mi lado Verónica Rocha. Verónica es comunicadora y también investigadora social, analista política. Bienvenida, Verónica. Gracias, May. Y un saludo también a Marité, que ojalá sea el preludio de una buena semana, una mejor semana que las que hemos tenido respecto a los conflictos. Así es, antes de empezar con el desarrollo de este informe, unido obviamente a la coyuntura que estamos viviendo, quiero hacerles a ambas una pregunta sobre lo que estamos viviendo en este momento. Marité, ¿cómo evalúa estas protestas? ¿Son protestas sectoriales? ¿Son protestas políticas? ¿Cuál es el rumbo que les ve además? Adelante, Marité. Mira, Mary, yo creo que hay tres dimensiones de la protesta social en este momento que han confluido y por eso es tan complejo el momento político actual y probablemente también la resolución de estos conflictos. Por una parte, tienes una dimensión sectorial, que es la que tú decías al principio, sectores sociales que legítimamente se movilizan por necesidades, por em, puntos de vista distintos sobre las políticas públicas o sobre estas grandes carencias que tiene el país en este momento. Estas demandas que, por ejemplo, provenían del sector indígena, esa larga marcha que ha confluido en La Paz, que ha terminado en La Paz y que ha concluido también con un acuerdo, ¿no es cierto?, de derogación de esta norma. Por otra parte, tienes al sector del magisterio, que tengo entendido que en varios lugares ya hay una negociación que ha satisfecho la demanda de este sector, aunque todavía hay otros que se mantienen en protesta. También está la demanda de los cooperativistas mineros que han logrado un acuerdo con el gobierno. Es decir, tienes un conjunto de demandas sectoriales muy legítimas que están siendo negociadas porque son escenarios de negociación. Hay otro conjunto de demandas que tienen un carácter claramente político porque el pedido de renuncia del presidente tú no lo puedes negociar, es algo innegociable, no hay manera.
Y en ese marco están muchas de las organizaciones, especialmente la Tupac Katari, la dirección de la Central Obrera Boliviana. Hasta ayer vi un informe de la Central Obrera y como 6 de las 9 CODES del país no estaban de acuerdo con esta exigencia de la renuncia del presidente ni con el tipo de medidas que se estaban tomando, pero hay protestas sectoriales. Y finalmente está esta marcha cocalera que está llegando a La Paz, entiendo el día de hoy, que claramente y explícitamente tiene un objetivo político. Entonces, en este ambiente de conflictividad social, con demandas sectoriales, como te decía, legítimas, de descontento, de malestar, hablaremos ya luego de las razones, pero se ha sumado esta protesta política que claramente no quiere una negociación. Ahora, una cosa más quisiera añadir a estas protestas. Hay evidentemente temas estructurales profundos no resueltos en el país, pero no son, digamos, actuales, son temas que vienen de la historia. Por ejemplo, la gran historia de exclusión y discriminación social. Tú estás viendo en las protestas hoy día discursos fuertemente antirracistas, o fuertemente, digamos, relacionados con este tema de la exclusión étnico-cultural. Encuentras discursos relacionados con la desigualdad social y la pobreza, por ejemplo, el reclamo de que por qué no se bajaron los sueldos las autoridades, que la gente está pasando hambre, que ha subido la canasta familiar, o temas que tienen que ver con el tema también territorial, ¿no? De fuerte centralismo. Entonces, detrás de estas movilizaciones actuales hay temas estructurales no resueltos que no son evidentemente solo responsabilidad de este gobierno, que se vienen arrastrando ya a lo largo de la historia, pero que en momentos críticos estallan con la conflictividad. Entonces, hay asuntos críticos que hay que atender. Como gobierno creo que hay necesidad de que se atienda, los está atendiendo los que son posibles de atender, pero lo que a mí me preocupa realmente, Mary, es este signo más, digamos, político de la protesta que hoy está en curso y que evidentemente no ha abierto y no se puede abrir un escenario de negociación. Es muy difícil porque es una lucha suma cero, ¿no? O te vas o te vas, o sea, no hay otro punto de negociación. Entonces, creo que ese es el escenario de complejidad de este momento político en Bolivia. No puedes negociar con quien pide tu renuncia, básicamente es eso, porque hay una protesta con signo político. Bueno, la misma pregunta para Verónica, pero añadido, quiero preguntarle, ¿qué se hace con esto? O sea, apenas han pasado 6 meses del nuevo gobierno y ya tenemos una protesta que pide su renuncia. ¿Qué se hace con eso? ¿Se negocia, se aplica la fuerza? ¿Cómo encarar una situación así, Verónica? Sí, sí, Mary. Comparto lo que dice Marité, creo que es súper importante dimensionar, poner los niveles del conflicto, porque es un conflicto tremendamente complejo. Creo que el fin de semana ha servido para ordenar un poco estos sectores, estas demandas, que sí, por supuesto, hay algunas que son legítimas, sectoriales, y que tienen soluciones, las han ido adquiriendo, y hay otras que creo que son las conflictivas, que es lo que voy a responder en un momento, que tú me decías, ¿qué hacemos? Porque al parecer a reserva de hacer un detalle más acucioso, lo que queda ahorita sobre la mesa son los sectores mayoritarios que han pedido la renuncia del presidente Paz. Entonces, me parece importante el esfuerzo de estos últimos días, pero no puedo dejar de decir que después de 3 semanas creo que se ha dejado demasiado inflar una olla a presión. Entonces, realmente, si tú lo piensas en términos de la sociedad veía un montón de demandas, un montón de sectores, un montón de actores en los que realmente era muy difícil discernir la información. Creo que eso se ha ido ordenando un poco y creo que eso está bueno porque ha partido de la iniciativa del gobierno y yo creo que el gobierno tiene un gran desafío en todos estos escenarios conflictivos de ir ordenando hacia la opinión pública y diciéndole, estos son temas irresueltos, estos son estructurales, estos pertenecen a probablemente que estamos en el mes de mayo y el tema del Día del Trabajador y demás, y hay otros que yo creo que la ciudadanía los está viendo. Yo considero que es un error para los sectores movilizados pedir la renuncia del presidente Paz, básicamente porque son 6 meses. La Constitución va a abrir dentro de 2 años y medio una posibilidad legítima, democrática, legal, en la que se podrá conversar sobre la revocatoria o no del presidente Paz. En este momento es muy pronto, genera más incertidumbre y cualquier resultado, y eso lo sabe la ciudadanía, llevaría a mayor incertidumbre y mayor problemas, que creo que es ahorita lo que tenemos que ir discerniendo. ¿Qué se hace al respecto? Pues vuelvo a este tema. Yo creo que es importante ordenar la conflictividad, ordenar los sectores, pero creo que no hay que hacerlo en el límite. Creo que hay que hacerlo por detrás. Y aquí venimos partiendo particularmente, creo que hay temas estructurales, por supuesto, que no se van a solucionar en 6 meses y hay unas desigualdades atroces y estamos en una crisis económica muy fuerte,
pero también creo que hay que hacer este trabajo. Una vez, yo creo, soy optimista y creo que se va a sobrepasar este momento, por supuesto, con mucho desgaste social, político para ambos bandos, así vamos a decirlo, y socialmente unas fracturas reabiertas y profundizadas terribles de cómo nos llevamos entre bolivianos y bolivianas, pero creo que lo que es necesario hacia adelante es ordenar con los sectores las demandas e irlas atendiendo antes de llegar al conflicto. Es también inexplicable cómo hemos llegado tan rápido a sumar tantos conflictos. Eso ha sido parte de el momento tan crítico que estamos llevando. Yo creo que hay que seguir optando, no hay otra opción que tome la batuta el gobierno y vaya negociando sector por sector a tiempo y que no vuelva a permitir que se acumulen las cosas para que después quienes tienen otros afanes pues se suban a un carro que ya está conflictuado y que la ciudadanía entiende por qué está conflictuado. Muy bien, el mensaje está clarísimo para las dirigencias. En 2 años, porque ya ha pasado medio año, en 2 años la Constitución permite una vía institucional, constitucional, para pedir la revocatoria del mandato, pero no es ahora, porque, bueno, finalmente el país acaba de elegir a un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir a las profundidades de las que hablaban nuestras dos invitadas. Hay temas irresueltos que la democracia boliviana no ha podido resolver como sucede también en el resto de América Latina. Así que vamos a mostrar un par de láminas para arrancar esta discusión. Por favor, vamos con esas láminas. Más de 6 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe están insatisfechas con la democracia. Fíjense ustedes, 64% se declaran insatisfechos con la democracia y solo 32% se declaran satisfechos. Esto es media latinoamericana. Hay otros informes que hablan de Bolivia y que esta cifra de insatisfacción es mucho más elevada. Sigamos, por favor. El apoyo a la democracia como forma de gobierno se ha debilitado en América Latina y el Caribe, mientras que la indiferencia va en aumento. Fíjense, 51.6% apoyan la democracia como un sistema de gobierno válido para resolver los problemas de la gente, pero el 25.2% le da lo mismo, sea cual sea el sistema, mientras que el 16.4% habla incluso de un gobierno autoritario. Bueno, vamos con esas primeras láminas, Marité, pero además con el preámbulo de decir que el informe de Naciones Unidas señala que básicamente América Latina es la región más democrática. Pese a eso, tenemos estos resultados. Marité, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Por qué la insatisfacción con la democracia? Mira, Mary, creo que este deterioro de la democracia progresivo además se ha ido dando a nivel global en las democracias occidentales, ¿no es cierto? Yo he visto otros informes que hacen un recorrido de los 20 años de democracia desde inicios de siglo sobre todo, y los indicadores han ido en descenso. Hay un pequeño repunte normalmente el 2010, 2012 y luego otra vez el descenso que parece irremediable. Esto es complejo y no es solo en Bolivia, como tú decías. Y es interesante verlo así porque siempre vemos a Bolivia como un estado fallido, como que todo aquí es irresolvible, que aquí estamos en un país así como fuera de serie, y esto no es cierto. O sea, somos parte de un conjunto de elementos globales y Bolivia tiene sus particularidades. En el caso de Bolivia, y creo que esto también sucede en el resto del mundo, la de las democracias están en deterioro por varias razones. Las principales que anuncia la gente son gestiones de gobierno que no están sabiendo responder a las necesidades de sus sociedades. Es decir, este diálogo con el que tú iniciabas esta conversación entre política y economía, entre democracia y crisis económica, es clave. Y en los países estamos viviendo, sobre todo en América Latina, estos procesos críticos de donde la política, perdón, la crisis económica se ha vuelto un enemigo o un disparador, digamos, de estas erosiones de la democracia. Entonces, en el caso de Bolivia, en este momento, como decía antes mi Verónica. compañera de diálogo, Verónica. eh, está- sí, estamos en un momento de crisis muy fuerte y ese es uno de los disparadores en este momento de cuestionamiento, no solo a la gestión de gobierno, sino a la propia democracia. Lo que ustedes decían es bien complejo porque lo que hay que preservar en Bolivia, sobre todo, es
que se cumplan las reglas y se mantenga un mínimo de institucionalidad en la solución de los problemas de la democracia. Yo apostaría a que, bueno, esto tendría que durar los 5 años, ¿no es cierto? Y en 5 años se ponga en evaluación la gestión de este gobierno y veamos qué pasa, ¿no? No ir tanto a los 2 años y medio, aunque ese es el escenario más inmediato realmente para mantener la democracia. Pero otro de los factores claves por el cual está en deterioro la democracia es también la ruptura de la representación política. Es decir, no hay, y no es solo en Bolivia, pero en Bolivia también no hay partidos políticos sólidos, ¿no? Y esta ausencia de mediación en la política lo que hace es que en lugar de que los conflictos se resuelvan a nivel institucional, en parlamentos, en la mediación partidaria como debería ser en democracia, al inexistir este escenario, directamente se van a la sociedad y generan escenarios de confrontación directa entre actores sociales o entre actores y el gobierno. Entonces, tiene que ver con este deterioro también del sistema de representación política, ¿no? Entonces, hay factores que son comunes en todos estos países, pero claro, en Bolivia se agravan de alguna manera porque Bolivia es una sociedad altamente politizada, entonces la sociedad interviene de manera directa y de manera confrontativa con el Estado ante, digamos, esta debilidad y que creo que nunca han habido en realidad canales institucionales que sean aceptables para mediar esta conflictividad. Y ahora estamos en un escenario aún más crítico porque realmente lo que vemos a nivel representativo es una carencia de partidos, carencia de mediaciones, por tanto la sociedad toma en sus manos esta resolución de conflictos y la politización se produce en las calles y no tanto donde debiera ser, que es en los legislativos o en el sistema político. Muy bien, ahí está. Entonces, crisis económica como una de las explicaciones, es decir, problemas no resueltos, pero de años, de décadas tal vez. Y por supuesto también la crisis de los partidos políticos, que la vamos a abordar un poco más profundamente más adelante con otra lámina. Pero eso es en lo que respecta al tema de la insatisfacción de la democracia. Y yo rescato las palabras de Marité. Marité nos dice, por favor, esperemos 5 años para que la democracia se preserve en Bolivia, no solamente los 2 años que establece la Constitución como límite, digamos, para una salida constitucional. Y claro, yo recuerdo el gobierno de Arce, por ejemplo, los entonces opositores se aguantaron, pero se aguantaron literalmente hasta que terminó el gobierno de Arce. Dejaron que la salida fuera constitucional, fuera institucional, por más que había crisis económica, no había gasolina, además había corrupción, etcétera. La gente se aguantó, dijo, bueno, esperemos las elecciones y ahí resolvamos nuestras diferencias. Pero ahora el otro bando, es decir, aquellos que apoyan o han apoyado durante 20 años al gobierno del MAS, no quieren esperar, quieren de una vez tumbar al gobierno. Quiero ir ahora con Verónica para que vayamos al tema de las láminas, sobre el tema de la insatisfacción. Se supone que venimos de democracia desde el 80, desde la década del 80. No se ha podido resolver estas diferencias históricas, los problemas estructurales y además 20 años con unos gobiernos que proclamaron la inclusión. Es decir, no se produjo realmente esa inclusión. ¿Cómo lo ves, Verónica? Yo creo que hay dos escenarios, Mary. Me parece importante que como los datos que hemos visto son de percepción, es nodal tratar de entenderlos en términos de cultura política. Y acá yo voy a poner un tema que me parece importante, que es el tema generacional. Yo soy del año 82 y yo estoy segura que toda la gente que ha nacido antes tenemos una concepción de la democracia y creo que se asemeja mucho a lo que tú decías, que no hemos logrado completarla, que nos ha funcionado como sistema de gobierno, pero que sabemos que tenemos pendientes, que podemos entenderla de una manera. Pero también estoy segura que las generaciones venideras comprenden, tienen otra cultura política y comprenden la democracia como de otra manera. Ya no creo que tengan la expectativa de la promesa que nosotros teníamos, que sabemos que es una promesa que ha fallado, está fallando, sino que directamente tienen otra percepción de la democracia, de que la democracia no va a alcanzar para resolver los problemas materiales que tienen en la vida. Y aquí quiero asociar los temas económicos que bien señala Marité, porque están en el centro. Muchas veces le pedimos a la democracia que resuelva temas de derechos para todos, de disminuir igualdades, de que todos podamos estar representados y podamos participar, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos y tratamos de que resuelva los problemas que en realidad están determinados por el modelo económico. Y el modelo económico ha cambiado brutalmente las últimas décadas. Ya no estamos hablando de un capitalismo, sino estamos hablando de un postcapitalismo brutal, salvaje. Entonces yo te diría que hay muchas generaciones
de las actuales que seguramente entran, que por supuesto entran en los datos que hemos visto, que cuando le dices democracia, te dice, bueno, es que la democracia no me resuelve muchos problemas, porque yo tengo dos opciones en la vida. O me meto al capitalismo salvaje y hago plata buscando ser un millonario, porque hay mucho de esa construcción en los nuevos imaginarios de nuevas generaciones, o directamente me constituyo una persona totalmente precarizada que vive su vida directamente para sobrevivir. Por lo tanto, este kit de forma de gobierno de democracia a mí no me resuelve ninguno de esos problemas. Entonces, esas percepciones yo creo que necesitamos adelantarnos, entenderlas. Creo que varios de los datos que están en el informe permiten hacer eso, pero me parece importante hacer ese corte porque creo que hay una nueva comprensión de la economía, una nueva comprensión de la política, y ciertamente esto tiene que ver con el tema de representación, que también señalaba Marité, que está en el documento, porque claro, si te sientes tan huérfano de todo ante un capitalismo salvaje que tienes que elegir si lo juegas o no lo juegas, y muchas veces lo haces desde las desigualdades, pues dices, ¿quién me va a representar? ¿Quién puede llevar mi voz? Ninguno de estos me sirve. Ahí tienes la crisis de partidos que tenemos, ahí tienes el dato de que son los liderazgos personalísimos, más el tema caudillista en la política, en la cultura política en Bolivia. Entonces, realmente hay como un divorcio de una realidad muy concreta, muy diaria que están viviendo las nuevas generaciones, que está alimentada, lo reitero nuevamente, en un mundo, en un capitalismo salvaje en el que tienen que sobrevivir, y realmente la democracia, la forma de gobierno, la representación política, qué partido puede representarme y demás, son temas que están muy por fuera de las percepciones cotidianas. Muy bien, quiero leerles también comentarios que estamos recibiendo de la audiencia. Nos escribe Patricia Vázquez y dice, buenos días, según el análisis, ¿cuáles deberían ser las acciones gubernamentales de coyuntura y cuáles las estructurales? Carlos Rodrigo Zapata, ¿podemos hablar de problemas estructurales que actúan u operan circunstancialmente? Por su misma característica, ¿no se trata más bien de problemas que están actuando y operando día y noche e invisibilizando el destino nacional, distinguida Marité? Nos escribe también José Navia y dice, buen día Mary, la exposición de la señora no es nada nuevo, soluciones. Somos tres señoras, así que vamos a dar por hecho que se refería a las tres. Bueno, amigas, vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos porque tenemos primero que responder a los comentarios y también mostrar nuevas láminas del reporte para que sigamos con este análisis. Vamos a esa breve pausa. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados. Estamos de regreso en Sin Maquillaje con Mary Vaca y ahora queremos mostrarles dos nuevas láminas de este informe sobre democracia y desarrollo del PNUD. Por favor, vamos con esas láminas para que continuemos con el análisis. Bueno, ahí vemos, la polarización política en América Latina ha crecido rápidamente. Fíjense, en una puntuación de 0 a 4, la polarización está 3.4, o sea, altísima. Y fíjense que en el resto del mundo el promedio es 2.9. Significa que aquí nos peleamos más que en el resto del planeta. Sigamos, por favor, con la siguiente. La siguiente lámina, ahí, los grupos sociales están recurriendo a formas violentas para dirimir sus conflictos. Esto me suena y me suena mucho porque está sucediendo en este momento en Bolivia. Fíjense ustedes, violencia política, protestas y milicias políticas, que eso, bueno, no lo tenemos aquí, pero sí violencia política. Se habla de un ascenso de 28.315 casos
por ejemplo, en el 2025. Movilizaciones sociales, 18.601 en el 2025 y milicias políticas, 15.864. Bueno, vamos entonces con Marité ahora para preguntarle sobre esto, justamente, sobre el tema de la polarización y sobre el tema de la resolución de conflictos por la violencia o por la protesta. Eso significa que no hay confianza en las instituciones, ¿verdad, Marité? Exactamente, Mary. Creo que esto refuerza lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que estamos con una institucionalidad democrática muy venida a menos, creo que agravada en los gobiernos del MAS de manera muy sustantiva, lamentablemente, y que toca una de las tareas estructurales de este gobierno también, y creo que inmediatas, es reconstruir esta institucionalidad tan destrozada, digamos, que existe en este momento, ¿no? No solamente a nivel de los aparatos del Estado ni del sistema de mediaciones, sino también del cumplimiento de leyes y normas, ¿no? Creo que hay que reconstruir mucho Bolivia en ese sentido. Este tema de la polarización es muy crítico y tiene que ver también con lo que hablábamos, ¿no? La polarización, yo me acuerdo de un informe de la FES, y junto con la CAS hicieron una encuesta sobre polarización en Bolivia y hay un dato bien alentador en esa encuesta que es de hace aproximadamente 2 o 3 años, ¿no? Y es que la polarización es así de agravada en Bolivia, pero se limitaba a un 30% de la población, o sea, del conjunto de Bolivia, un 30% constituían esta suerte de minorías políticas, sobre todo, que sí se tensaban en polos opuestos, pero había un 70% de la población boliviana en esta encuesta que no quería la polarización, que quería vivir en paz, que quería generar condiciones de vida armónicas, digamos, para poder trabajar y desarrollarse como personas y como familias. Entonces, cuando se activan estos extremos de la polarización, son justamente en dos momentos, en dos coyunturas, en momentos de elecciones, donde la polarización es obvia porque la gente está con el discurso político y necesita además o sea, los políticos necesitan que la gente tome partido. Pero otro momento crítico en que se presenta esta polarización son momentos como el actual, donde en medio de una crisis política la gente va asumiendo posturas. Entonces, esto se llama en ciencia política las minorías efectivas, ¿no? Grupos políticos capaces de interpelar y de movilizar a la gente, que son pequeños en general, pero que logran activar ese escenario grande y se va generando una polarización más o menos generalizada, que es lo que puede ocurrir. Ojalá que no en Bolivia si esto va a más, digamos, ¿no? Y un pequeño apunte sobre la pregunta de nuestros participantes que me gustaría aclarar. Es cierto, ¿no es cierto?, que es un diálogo, es un tema bien interesante discutir esto de que qué es coyuntural y qué es estructural. Y simplemente para no alargarme voy a decir que hay temas coyunturales, por ejemplo, el tema de la gasolina que ha habido estas semanas o estos meses, es muy grave, pero es algo coyuntural, no existió a lo largo de la historia y está, digamos, siendo encarado. Pero hay temas estructurales como los que hablábamos de la discriminación étnica, de la desigualdad social, etcétera, que lo que hacen es aparecer en momentos coyunturales con más fuerza. No quiere decir que desaparezcan, pero se visibilizan en este tipo de momentos y la gente empieza a asumir una posición respecto de estos temas que probablemente en momentos de mayor paz social no están candentes, pero no están tan presentes. No tenemos un sociólogo boliviano, investigador histórico que nos ha marcado un poco a los cientistas sociales en Bolivia, que este famoso Zabaleta, uno de los aportes interesantes es esto, que él decía el método como, la crisis como método de conocimiento, es decir, en momentos de crisis se visibilizan todos estos problemas y generan escenarios críticos, y eso es lo que estamos viviendo un poquitito en este momento histórico, en realidad que viene, yo creo, desde el 2016, desde la erosión del MAS, y no lo hemos logrado todavía resolver. Saber que los bolivianos en la mayoría no somos polarizantes, que no queremos la pelea, ¿no? Según este estudio que nos mencionaba Marité de la FES, creo que fue entre la FES y la CAS, ¿no? Que se hizo ese estudio en contra de la polarización. Sin embargo, ella misma nos dice, claro, son minorías efectivas, son tan efectivas que nos ponen en jaque y creemos que todo el país es el que está peleando. Cuando si uno va, por ejemplo, a Tarija, chochos están pues comiendo su saice, tomando su vinito,
conflicto y aquí estamos, pero así en una tensión, en un estrés bárbaro. ¿Por qué? Porque tenemos toda la ciudad bloqueada, cercada. Verónica, ¿tú qué opinas sobre esto, de la polarización y la resolución de conflictos a través de la violencia? ¿Cómo encarar una situación así? Yo creo, Mary, que es claramente hay que mantener, hay que sostener y hay que apoyar y hay que forjar una posición pública de decir que la violencia no es la manera en la que debemos resolver esto. Pero por supuesto, muchas veces los escenarios y los conflictos superan esto y tienen que emerger, y han salido mucho estos días estas voces que llaman al ejercicio de la fuerza, y el ejercicio de la fuerza inevitablemente implica confrontación, idealmente solo confrontación, y quizás despliegue y viabilizar algunos caminos, algunos bloqueos, algunas demandas, qué sé yo. Pero también está el riesgo de que esto pueda ascender y generar escenarios como los que ya conocemos, ¿no? Ciertamente esto va más allá de la polarización política o social que existe, que sí se activa en algunos momentos y tiene que ver ya con la acción de los políticos. Pero respecto a esto, respecto a cómo llevamos la política diaria, que creo que es el escenario en el que al final se activa la polarización y determina que estos escenarios se muevan para un lado o para el otro, porque creo que es esta acción la que finalmente determina eso. Creo que es importante señalar que estamos viviendo esto, como un poco lo comentaba Marité respecto a la democracia, tiene que ver con la calidad del espacio público. Y esta calidad del espacio público, hoy digitalizado, primordialmente digital también, se mueve en un escenario regional y global. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay varios intereses en el mundo, no solo en Bolivia, que están buscando que las sociedades estén polarizadas. En medio de esto que se ha llamado batalla cultural, que tiene que ver más con los derechos, pues obviamente hay muchos intereses transnacionales que están buscando que nos llevemos mal, que nos odiemos, que hagamos del otro el enemigo, porque eso es lo que está buscando realmente estos intereses, ¿no? Y en esto quiero rescatar algunos datos que también salen en el informe, que señalan el riesgo de desinformación electoral, ponen a Bolivia como un ejemplo de desinformación, ponen a Bolivia como un ejemplo también de violencia política digital de mujeres que alzan la voz y lo ponen en el espacio público. Esto quiere decir que nuestros espacios públicos digitales, también los materiales, pero sobre todo los digitales, están llegando a unos niveles de polarización y de enfrentamiento y de violencia muy altos. Esto nuevamente me lleva al tema de que realmente estamos en la cultura política aún de poder dialogar unos a otros. Parece que no, parece que lastimosamente estos momentos conflictivos lo que hacen es profundizar y reabrir viejas heridas que no hemos podido solucionar. Y eso tiene que ver con esta pregunta que hacía las personas que nos están viendo del tema estructural. Tenemos unas heridas que nadie se ha encargado de cerrar. Y esas heridas se exponen cada vez en un espacio público totalmente tóxico, en el que ya no destinamos tiempo a entendernos, sino solamente a decir lo que pensamos. Y ahí creo que se expone bastante la polarización social y política. Y reitero, esto luego es el instrumento, el caldo de cultivo que utilizan los políticos para ya materializar que esta polarización se defina para un lado o para el otro. En conclusión, pedían también algunas soluciones. Yo creo que es súper importante que sigamos trabajando en un espacio público sano, mediático, digital, social, en el que llamemos las voces a que sean más demócratas. No puedes utilizar cámaras para estar diciendo saquen a los militares. No puedes utilizar cámaras para decir de una vez tienen que limpiar a esta gente, esas cosas que se leen en redes. Yo creo que hay que tratar de darle una discusión a la calidad de espacio público que tenemos y a la calidad de información pública que estamos tratando de dar, para ver si por ahí, de alguna manera podemos mejorar un poco la conversación que está bastante rota entre bolivianos y bolivianas. Bueno, qué malo saber que seamos un mal ejemplo, o sea, un ejemplo en el sentido malo sobre el tema de violencia digital, sobre el tema de desinformación, sobre el tema de violencia digital hacia las mujeres que hacen política, en fin, y sobre el tema de la desinformación hay que decir que estos días ha estado más campante que nunca. Es increíble la cantidad de bulos que han circulado en Bolivia, y Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, han tenido un trabajo intenso en tratar de desmentir todo eso, que la carne de burro está llegando, que ha renunciado tal o cual ministro, que hasta el presidente ha renunciado. Todo esto es falso, 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 pero circula, se viraliza, y lamentable que Bolivia aparezca ya en este informe de democracia y desarrollo de Naciones Unidas con ese dato, ¿verdad? Bueno, quiero leer más comentarios y para pasarles la palabra a nuestras invitadas. José Navia nos vuelve a escribir y nos dice, nos faltó un verdadero capitalismo. Gladys Espejo dice, ¿el capitalismo por qué tiene que ser salvaje? El capitalismo
capitalismo puede dar oportunidades, donde mucha gente pueda tener mayores oportunidades, nos dice, ¿no? Juan Carlos Barrios, no, supongo que es Juan Carlos, JC, dice Barrios, ¿qué es capitalismo salvaje? Dice, ¿no? Entonces ahí está la alusión a la frase que nos hacía Verónica. Y Félix Yanquipacha nos dice, cuidado, la democracia que recuperamos hace 44 años sigue vigente. Si la gente no está satisfecha con ella, entonces, bienvenida a la dictadura, nos dice, ¿no? Así que quiero regresar con Marité ahora para ver si es que nos podría reaccionar a alguno de estos comentarios. Adelante, Marité. Claro que sí. Primero quería referirme a un tema que ha mencionado Verónica, me parece central, que es este nuevo escenario que tenemos en Bolivia hace 10 o 15 años, que es el escenario de las redes sociales, de la digitalización. Y creo que este escenario, por un lado, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, nos permite estar realmente informados en tiempo real de lo que ocurre al otro lado del planeta, pero también en nuestro propio país. Estos días yo sigo todas las redes porque creo que es una forma de informarse también, pero con este cuidado del otro lado de la digitalización y de la interacción digital, que es justamente las fake news, la desinformación y todo esta polarización bastante agravada que se genera en este escenario, el discurso del odio, el soliviantar la confrontación y que está muy presente y que creo que si dependiéramos de nuestro celular, primero viviríamos en una burbuja, en un mundo creado por este escenario y por otro estaríamos realmente en pie de guerra, ¿no? Creo que es bien importante poner este alerta de este lugar donde se está procesando hoy día la política y que realmente es un escenario irregulable, nadie está logrando poner leyes ni límites a este lugar y donde nuestros jóvenes, esencialmente estos menores de 35, 20 años, etcétera, son los que están bebiendo de esa realidad. Entonces creo que hay que tener una alerta muy grande sobre esto y lo que va a significar en el futuro también estos escenarios de polarización. Sobre las preguntas y las inquietudes, sí, ¿cuáles serían las soluciones? Claro, esa es la pregunta del millón que seguramente el gobierno se la está haciendo en este momento, ¿no? O todos quienes creo que creemos en la democracia estamos apostando evidentemente por soluciones democráticas. Yo no alentaría ni me parece de ninguna manera apropiadas estas visiones que también escuchamos en los medios de comunicación de, bueno, pongan orden, aquí que haya mejor un autoritarismo, como les decía, esta idea de que este país es inviable y que solamente por la fuerza se lo puede ordenar. Quienes hemos vivido directa o indirectamente escenarios de dictadura, de autoritarismo en el pasado, yo creo que estamos muy conscientes de que esos escenarios no queremos que retornen en el país y que lo que hay que hacer es ir por la vía del fortalecimiento de la democracia, pero para eso no es suficiente que funcionen las instituciones que de hecho no funcionan y que hay que hacerlas funcionar, sino también algo que mencionaba un poco al principio, que es la voluntad de los actores sociales y políticos en pugna, ¿no? Que en este momento se ve desde el gobierno una voluntad muy abierta hacia el diálogo y la negociación, pero se ve también en otros actores desde la sociedad una intolerancia total a las posibles soluciones que puedan existir. Entonces, creo que también aquí hay que establecer algo que me parece interesante para el diálogo, y es que hay distintas dinámicas de interacción entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y que por una parte el escenario ideal son las instituciones y los diálogos, pero por otra parte también se han generado escenarios muy críticos que tienen que ver, por ejemplo, con relaciones de intercambio político. Hay una cultura muy asentada en que tiene que el gobierno darnos cosas para que nosotros reaccionemos positivamente, ¿no? Esto que llaman el rentismo, por ejemplo, ¿no? Esperamos que el Estado nos dé dinero, nos dé bonos, nos dé soluciones y la población es un actor pasivo, merecedor, digamos, de todo esto. Entonces, esta cultura altamente corporativista se ha reforzado en los últimos 20 años de gobierno del MAS y creo que hay que desmontar porque no es una cultura sana para dialogar con la institucionalidad democrática. Y otra forma de interacción es la de la violencia, ¿no? Yo impongo coerción a través de mis instancias del Estado y la población se somete, que tampoco es nada sano y yo creo que mejor dejarlo de lado para buscar otros escenarios más amigables y seguir en este proceso de construcción de la institucionalidad democrática en medio de escenarios de paz y armonía, pero también y sobre todo en escenarios de conflictividad como el que estamos viviendo en este momento.
Es que la violencia lleva a más violencia, Marité, ¿no? Es lo que nos acabas de decir, no vayamos por la fuerza porque eso lo único que va a hacer es exacerbar los ánimos. Podrás calmar el conflicto ahora, calmar entre comillas el conflicto, pero va a aparecer de aquí a 3 meses o de aquí a 2 meses otra vez y otra vez vamos a estar en ese círculo de violencia lamentable, digamos, ¿no? Entonces, yo la verdad es que el operativo que hubo, por ejemplo, el día sábado, yo sé que no ha llegado a su objetivo, no han abierto las carreteras, qué sé yo, pero es preferible a que estemos contando muertos, a que estemos otra vez preguntándonos sobre la sucesión constitucional. No, 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 o sea, realmente esa no es la vía, por supuesto que no. Verónica, quisiera que respondas un poquito a esto de las inquietudes de nuestra audiencia del capitalismo salvaje. ¿Por qué utilizaste este término? Y el tema de si es que estamos promoviendo dictadura. No, por supuesto que no, queremos defender la democracia, por eso estamos preocupados y hablando del tema. Sí, sí, Mary. Mira, yo no soy precisamente economista, yo utilizo esta categoría porque obviamente me permite entender muchos de los temas políticos y sociales en los que sí enfoco mi trabajo, ¿no? De todas maneras, el tema del capitalismo salvaje yo lo entiendo a partir de los datos, y esto lo dicen también informes políticos y sociales. Los datos te dicen que en las últimas décadas los multimillonarios en el mundo están acumulando riquezas que equivalen a las riquezas de centenas de países. ¿Qué te quiere decir esto? Que la riqueza global que existe, si bien ha crecido en las últimas décadas, se está quedando cada vez más, y esto es una tendencia que se ha corroborado y que cada vez está siendo más crítica, en muy pocas manos, en manos multimillonarias que deciden el destino del mundo. Esa es la lógica del capitalismo, por supuesto, pero el tema es que se ha puesto más salvaje en las últimas décadas porque se habla ya de este momento postcapitalista en el que ya realmente las reglas liberales con las que se entendía el capitalismo y el manejo de mercado, pues han sido superadas precisamente por este nivel de desigualdades y brechas que se han generado entre muy pocas manos que tienen la gran parte de la riqueza global y un montón, millones de millones de millones de habitantes en todo el globo, quienes están cada vez más precarizados y batallando cada día por sobrevivir. Si esa lucha diaria que se ve en Europa, que se ve en Asia, que se ve atravesada por la migración a nivel global, que se ve en Latinoamérica, que se ve en todo el mundo, en algunas zonas con mayor criticidad, en la que la gente diariamente sale a batallar por sobrevivir, y que eso ha crecido mientras otros bolsillos se están llenando cada vez más de los recursos globales, y esto se cruza con los temas de recursos naturales y demás. Si eso no se llama un capitalismo aplicado de manera salvaje porque está acabando con la vida, los proyectos de vida, y porque las personas luchan por mantenerse vivos más que proyectar una vida futura y enriquecer su sociedad, pues yo no sé qué otro nombre tiene. Entonces esa es un poco una postura política, pero también es una categoría que está siendo utilizada en quienes estudian la economía y las desigualdades y ese incremento sostenido en las últimas décadas. Y por supuesto, esto lo ponemos en el marco de la relación con la democracia. Un poco lo que decía Marité, claro, tenemos esta lógica bastante rentista del Estado, porque sí es un poco nuestra cultura política, hay varias razones por las que existen, no voy a entrar en eso ahora, y le pedimos al Estado que nos resuelva temas que el mercado está profundizando, porque también acá en Bolivia las desigualdades y las brechas se están profundizando, así como en el mundo, y le pedimos al Estado, al gobierno, a la democracia que nos resuelva esos problemas que realmente lo único que hacen es comprimirle y decir, no, esta promesa no me sirve porque realmente yo tengo que decidir de qué manera juego en esta batalla salvaje por tener mucho dinero, acumular, tener un proyecto de vida o simplemente sobrevivir de forma precarizada. Respecto al tema del autoritarismo y estas voces, por supuesto que hay que volver a decirlo, que quede claro en esta mesa de tres señoras, como decía Mary, que no estamos para nada convocando a ningún tipo de llamados que prioricen la fuerza por sobre la razón, pero sí estamos poniendo sobre la mesa esto que está ocurriendo en la conversación digital, la no conversación digital, que está, sí, muy polarizada, en la que se han oído muchas voces que dicen, pero que vengan de una vez las botas militares, pero pongan orden, pero que hay que limpiar a estos y a unos, que animalizas a otros bolivianos, que ridiculizas a otros bolivianos y otras bolivianas, es decir, lo peor de nuestra polarización y nuestras heridas sociales, ¿no? Y ahí quiero volver un poco al dato del PNUD, solo para cerrar esta idea. Ese dato que habíamos visto en el anterior gráfico, decía que cada vez menos personas prefieren a la democracia como modelo de gobierno. Había otro segundo puesto de las personas que decían, me da lo mismo, y había un porcentaje que superaba el 10% que buscaban un gobierno autoritario. La sensación de, primero, que el autoritarismo en general también está teniendo muchas transformaciones a nivel global y regional. Esa es una verdad y esa es también una amenaza para la democracia.
Pero dejando de lado, y esto también tiene una incidencia porque mucha cultura política ahora está depositando esta voluntad en que venga alguien autoritario y nos salve porque ya no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Y eso, por supuesto, es incorrecto y es poco democrático. Pero hay un gran sector, y yo vuelvo a este tema generacional, de personas que te dicen, me da lo mismo. Es que me da lo mismo si hay democracia o hay autoritarismo. Mis problemas son otros. Y ahí vuelvo a esta relación con la economía. Ese aporte. Muy bien, también nos escribe Raúl Peñaranda, nuestro compañero, aliado, director de Brújula Digital, y dice, capitalismo salvaje es el de los cocaleros que producen cocaína, y los mineros cooperativistas que afectan al medio ambiente y explotan a sus trabajadores. De acuerdo, y solo hay que mirar el convenio que han firmado los cooperativistas mineros hace poquito con el gobierno para desactivar su protesta, para darnos cuenta que realmente le meten con todo, ¿no? No les importa ni áreas protegidas, no les importa ni los ríos, ni nada, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con la última parte de esta charla. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Vamos a la última etapita de nuestro programa y ahora quiero mostrarles 2 láminas más y con eso ya vamos a ir cerrando nuestra conversación sobre democracia. Por favor, vamos con esas láminas. América Latina y el Caribe han visto una reducción de la confianza en los partidos políticos al mismo tiempo que se inclinan más por líderes individuales. Calcado, tal lo que nos ha pasado en las últimas elecciones, tanto nacionales como municipales, donde las siglas estaban como vacías de contenido, pero la gente ha ido a votar por personas, porque estamos en una crisis política partidaria. Sigamos, por favor. Tenemos, ¿qué es lo que nos propone este reporte? Mi celular me está hablando. Bueno, les decía que este reporte sobre democracia y desarrollo de Naciones Unidas tiene una propuesta. Dice, renovar la democracia exige actuar sobre 5 nodos críticos. 1, reconstruir las bases de la representación política, justo arrancando por la última lámina que hemos mostrado. Restringir la influencia del poder económico, recuperar el control estatal, resguardar la deliberación y el ecosistema informativo y reforzar contrapesos institucionales. Bueno, voy con Marité ahora para preguntarle por dónde empezamos. Parece que las tareas son enormes para enfrentar esta crisis política en la que estamos viviendo. Adelante, Marité. Sí, creo que los temas que salen en el último gráfico que tú has mostrado son los temas sobre los cuales hemos estado justamente discutiendo y han ido saliendo en esta charla. Y es justamente porque están muy presentes en el momento actual. Entonces, yo creo que no es un tema de por dónde comenzamos, porque la verdad es que cuando estás frente a temas estructurales, lo que requieres es ir avanzando globalmente en todos los temas. Si tú enfrentas temas, digamos, críticos de autoritarismo, de polarización, van a ir resolviéndose también otros temas relacionados con la institucionalidad. O sea, todo está dialogando, todo está digamos, entrevesado. Lo que yo quisiera decir más bien es este tema famoso de la crisis de los partidos políticos, que sí creo que todos ya la sabemos de memoria. Es ahí tal vez donde hay que preguntarse con más claridad por dónde comenzamos también, cómo reconstruimos nuestro sistema político institucional, cómo hacemos que sea en esos escenarios donde
se genere una deliberación y una resolución a los problemas y no sea en las calles como hoy está ocurriendo de una manera muy triste, sobre todo en la ciudad de La Paz, pero también hoy día en Cochabamba hay anuncio de bloqueos y también hay anuncio de marchas, Mary, has debido ver tú, de sectores sociales que no están de acuerdo con los bloqueos y que están siendo fuertemente afectados y han decidido salir a las calles. Creo que mañana hay una marcha en Cochabamba de estos sectores y potencialmente es un escenario muy crítico porque puede generar un enfrentamiento entre bolivianos que ya lo hemos sufrido en el pasado y que tiene evidentemente costos muy grandes en términos no solo de vidas humanas y de economía, sino en términos sobre todo de cuestiones históricas, ¿no es cierto? Que después heridas que quedan marcadas en nuestro imaginario y que después marcan de alguna manera el resto de la historia, hacia adelante la historia del propio país. Pero yo quería también referirme un poquito a y viene de ahí esta idea de que nuestra sociedad es más diversa de lo que pensamos, ¿no? Uno es primero romper esa asociación que hay entre, bueno, todos los sectores movilizados son del MAS, ¿no? Entonces, claro, ahí están confundiéndose también conclusiones a las que tú puedes llegar. Bolivia es tremendamente heterogénea y diversa. Los sectores populares no son solo aquellos que están apoyando al MAS, son también estos sectores que ahora están muy afectados por los bloqueos y por la crisis, sectores cuentapropistas, empresariales, que son las grandes mayorías nacionales. Entonces, creo que hay que mirar a Bolivia en esa profundidad y en esa diversidad para encontrar la solución a los problemas. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que también habría que hacer notar que necesitamos también como país un direccionamiento desde el Estado, o sea, ¿a dónde estamos yendo? Creo que gran parte de la conflictividad que se ha generado en el país en este momento también es por esta especie de ambigüedad desde el gobierno ya a 6 años de gestión sobre dónde está dirigiéndose el país, ¿no es cierto? Hacia dónde avanzamos. Entonces, creo que aquí hay que recuperar, y tú hablabas aquí en el caso de los partidos, de este concepto tan clave que es la confianza, y necesitamos recuperar la confianza no solo en nuestras instituciones, en el propio gobierno, ¿no? Entonces, también hay una tarea muy importante desde el gobierno de descomprimir estos conflictos con unas políticas más claras, por una parte. Pero por otra parte, también desde las dirigencias políticas y sociales, y me estoy refiriendo con políticas a las cabezas de Unidad Nacional, de Libre, a los partidos con representación parlamentaria que necesitan asumir una postura clara en esta crisis democrática que estamos viviendo, pero también a los actores sociales, a estas dirigencias. Ahora no tienes un interlocutor válido, digamos, no sabes quién está dirigiendo estas marchas, no aparece la cabeza, digamos, de la marcha de los cocaleros. Evo Morales está en el trópico, no está encabezando la marcha como debería ser. ¿O dónde están los interlocutores, aparte de las dirigencias sectoriales, que estarían, con quienes vas a dialogar? Entonces, también se requiere de estas direcciones tan importantes que hay y que marcan la sociedad boliviana, una voz clara, ¿no es cierto? Queremos esto, dialogaremos, negociaremos. Yo me acuerdo mucho de la frase de un investigador que era Joan Prats en aquel momento, en los 90s, 2000, que hablaba de que el mejor escenario de negociación es aquel donde todos se van descontentos. Y me parece muy sabia esta frase porque debemos salir de ese juego suma cero, ¿no? O renuncia el presidente o renuncia, no hay otra posibilidad. Creo que necesitamos escenarios donde todos sepamos ceder de alguna manera y sepamos encontrar soluciones priorizando por lo menos teóricamente el bien común y no solamente mi propio interés particular. Creo que todo esto debe convocar a estas direcciones políticas y sociales de la sociedad que hoy estarían en juego, unas más visibles que otras, pero en las cuales el resto de bolivianos estaríamos poniendo nuestra confianza en que es posible convivir en Bolivia. Ujú. Muy bien, entonces, uno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? El gobierno necesita definir ese rumbo, evidentemente ha estado súper lento. Después, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes políticos, no? ¿Dónde están Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz? Los tres tienen una responsabilidad frente a este momento. Ni siquiera hay un acuerdo político, se ha hecho una reunión en Cochabamba, pero es una reunión tan asambleísta, digamos, tan grande, que de ahí no pudo haber salido un acuerdo de gobernabilidad. Entonces, son varias las tareas. Según tú, Verónica, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son las tareas que debemos enfrentar? Sí, la respuesta es compleja, pero creo que puedo decir algunas cosas muy puntuales. Me parece súper importante la palabra responsabilidad. La ha propuesto Maritel, la has bien rescatado tú.
Y creo que acá la responsabilidad es de todas y todos los bolivianos, pero también hay niveles de responsabilidad. Pienso, por ejemplo, en el nivel ciudadano. No podemos asumir que ser parte de ese me da lo mismo, aunque la verdad es que muchas veces dan ganas de decir me da lo mismo y meternos en nuestra vida privada, que requiere mucha atención y no estar pendientes de la caótica vida pública que se pone muy compleja, sobre todo en lugares como La Paz. Pero necesitamos trabajar nuestros escenarios de cómo vemos al otro boliviano, necesitamos trabajar a nivel personal, sectorial, regional, para finalmente poder decir a nivel Bolivia, bueno, hay un país que construir. ¿Cuál va a ser mi posición respecto a esto? ¿Qué tipo de discurso voy a poner sobre la mesa? ¿Cómo voy a interactuar en redes sociales? ¿Qué voy a decir? O finalmente, ¿en qué momento voy a mirar y tratar de entender y voy a llamarme también al silencio? ¿En qué momento voy a decir algo que quizás proponga y podamos verlo? Creo que se han perdido muchas estas lógicas que son muy valiosas para la sociedad y que permiten generar cohesión social. Es decir, grupos en los que se trabajen temas de ciudadanía, cooperación, etcétera, etcétera. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente las y los bolivianos, además de todo el peso que cargamos diariamente por la conflictividad en el país. Pero hay un nivel de responsabilidad superior en los políticos. Y ahí voy a poner también dos niveles. Hablamos de los políticos electos. Sí, creo que las personas que han sido depositarias del voto y están ahorita en la asamblea y en el gobierno tienen una responsabilidad altísima. Tienen que ser las primeras personas que salgan a dar la cara, a organizar la agenda, a organizar el escenario y a dar el primer paso y a tener a dar el primer paso en términos políticos. Pero también tenemos que asumir como ciudadanía la responsabilidad de lo político. Estamos viniendo, Mary, de unas elecciones subnacionales en la que todo boliviano y boliviana creía que podía ser autoridad y creía que eso es algo súper fácil y que ganas el voto y listo, ya estoy ahí, ya me siento, ya gano un buen salario durante 5 años y ya está. No, estos escenarios nos tienen que llevar a entender que la política es una cosa seria. Necesitamos profesionalizar la política. Para eso necesitamos partidos fuertes, partidos democráticos. Esa es la única manera en la que día a día vamos a ir tratando un poquito de restituir esta institucionalidad democrática, comenzando por los partidos. ¿Qué podemos hacer como bolivianos? Un tema nodal es el sistema de representación política. Se dice mucho que después de este ciclo electoral del que hemos salido vamos a discutir las leyes electorales. Bienvenido. Hay muchas cosas que discutir y se han puesto sobre la mesa estas fisuras que tiene. Pero también hay que volver a ver cuánto nos sirve la ley de organizaciones políticas, que a mi criterio, Mary, ha sido poco aplicada. Sí tiene cosas que ajustar, todas las leyes son perfectibles, pero también hay que aplicarla porque el espíritu era precisamente democratizar los partidos, cosa que hasta ahora no ha pasado. Y ahí los líderes de partidos también, que han aparecido mucho en subnacionales y después desaparecen, pues también tienen una responsabilidad, ¿no? No se trata solamente de, porque la democracia es muy generosa, pongo mi cara en una boleta y venga lo que venga. No, hay que profesionalizarse, hay que estudiar, hay que pensar en los siguientes ciclos, y esa enseñanza que viene del último ciclo electoral hay que estirarla en la institucionalidad, pero también en la ciudadanía. Creo que eso es importante, creo que está sobre la mesa, ojalá tengamos el tiempo de tratarlo adecuadamente como sociedad y generar estas reformas como deben ser en el momento, pero también podamos hacer el trabajo cotidiano de fortalecer estos temas. Y creo que eso de alguna manera es lo posible en representación política. Y creo que también esto lleva un poco al tema de la deliberación y ecosistema informativo, que es algo que planteaba también el PNUD. Creo que también ahí hay mucho trabajo que hacer. Lo hacen lo conversábamos antes de empezar el programa, hacer programas especializados, tratar de hablar en profundidad, tratar de hacer un mejor periodismo, tratar de dar una mejor opinión, todo aquello que sume a que estemos más democráticos, menos polarizados y menos autoritarios, seguro va a ser una suma diaria. Y lamento mucho decir que los ciudadanos también tenemos muchos pendientes y muchas posibilidades, porque ya cargamos con muchas cosas. Pero el país es de todo y es la única manera en la que los problemas estructurales grandes como son se van a solucionar con la construcción diaria de todos y una interpelación y una crítica cotidiana, ciudadana, política y demás. Bueno, así llegamos al final de esta riquísima conversación. Quiero despedirme en primera instancia de Marité Segada. Muy agradecida, Marité, por ese análisis profundo sobre la situación boliviana. Muchas gracias, Marité. Muchas gracias a ti, Mary, un cariño también y saludo a la audiencia y a Verónica en particular. Bueno, y también obviamente queremos agradecer a Verónica por haber venido. Ella no vive mucho en Bolivia, pero da la casualidad que está aquí y ha venido al estudio. Así que muchísimas gracias, Verónica, por habernos visitado. Gracias, María, por la invitación y felicidades por el programa. Muy bien. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, gracias. Hemos llegado al final del programa. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Tienen una súper entrevista con un cochabambino de bigotes. Espérenlo. Nos vemos mañana conmigo. Chao, chao.